Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Y Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. Ya sabes que tenemos este encuentro siempre aquí en la TV, en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en cualquier otra plataforma, para que juntos podamos, en este momento, ser abrazados por las promesas que Dios tiene para nuestra vida, para que juntos podamos fortalecer nuestra fe, y la fe crece y se fortalece a través del estudio de la Biblia. Así que si tú quieres tener una fe fuerte, una fe que tiene raíces profundas, necesitas dedicar tiempo para poder estudiar la Biblia. Necesitas tiempo para poder profundizarte, para poder disfrutar de aquello que Dios tiene por medio de su palabra. Entonces lo que hacemos en este programa es permitir que Dios nos hable por medio de su palabra, es permitir que nuestra fe pueda desarrollarse en un mundo lleno de incredulidad, de dudas, de dolor, de violencia y bueno, envuelto en tanta tragedia que muchas veces asalta nuestra mente dudas de ¿Dios me ama? ¿Acaso Dios se olvidó de mí? ¿Me siento abandonado? ¿Cómo nuestra fe se puede fortalecer en medio de tanta duda o incredulidad o de tanto dolor? Pues necesitamos un encuentro con la palabra. Por eso es que en este programa nosotros fortalecemos nuestra fe en Cristo mediante la Biblia. Y hablando de fortaleza espiritual, yo quiero ofrecerte un material exclusivo y extraordinario para ti. Este es el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis. Tiene 18 capítulos. Y aquí vas a encontrar cómo entender el libro de Apocalipsis, que para muchos es un libro lleno de misterio, de imágenes, de símbolos, incomprensible. Lo vas a comprender de manera simple, sencilla. Puedes acompañar el programa Biblia Fácil también para poder estudiar este curso bíblico, mas puedes solicitar este curso que está disponible y es gratis a través de nuestro número de WhatsApp que aparece aquí en tu pantalla, y si no, te digo cuál es, más 5512 9810 1460, o también puedes ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. Ingresa allí y vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a fortalecer tu fe y van a hacer que juntos podamos estar siempre firmes en medio de cualquier circunstancia de la vida. Mientras más profundas son nuestras raíces, más fuertes seremos ante cualquier tempestad o cualquier tormenta que nos llegue en la vida. Hoy tenemos un tema súper importante. Te cuento, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad sin Límites. ¿Sabes que el tema de la segunda venida de Cristo es uno de los probablemente hoy en nuestro tiempo por momentos más hablado y luego olvidado? Más hablado cada vez que surge alguna tragedia, alguna calamidad, cada vez que surge alguna cosa sorprendente, inesperada, todos comenzamos a hablar de Jesús viene. Y qué difícil es poder encontrar este mensaje cuando todas las cosas están bien, cuando las cosas están normal, cuando las cosas siguen su curso natural de la vida. Parece que vamos a ser eternos aquí en este lugar. ¿A poco le importa si Jesús viene o no más? Ocurre alguna cosa, pues hay un despertar. Todo el mundo, Cristo está volviendo, Cristo está volviendo. Sin embargo, el mensaje de la venida de Jesús no es el mensaje que se tiene que predicar solo cuando hay tragedia, solo cuando hay un terremoto, solo cuando surge una pandemia, solamente cuando hay una calamidad. El mensaje de la venida de Jesús debe ser un mensaje inminente, predicado día a día, pero no solo predicado. Necesitamos estar preparados para la venida de Jesús. Y hoy quiero que juntos podamos analizar algunos aspectos importantes, porque sobre este tema ya se habló mucho. Por ser la base de nuestra esperanza como cristianos, hay muchas cosas que nosotros ya hemos hablado incluso en este programa y en otros programas sobre el regreso de Jesús. Por ejemplo, hemos hablado ya cómo será su regreso, hemos hablado acerca de las señales de la venida de Jesús. Pero hoy quiero hablarte de un aspecto interesante que tiene que ver con la razón de nuestra esperanza, la razón de nuestra fe. Porque el apóstol Pablo decía así, que la razón de nuestra esperanza en sí se basa en dos eventos
que en la Biblia encontramos. El primer evento, la resurrección. Si Jesús solamente hubiese muerto y no hubiese resucitado, en vano es nuestra fe. Si Jesús resucitó y fue al cielo, pero no va a volver, en vano nuestra esperanza. Entonces, no hay fe, no hay esperanza. La resurrección de Jesús y las promesas de la segunda venida de Jesús es la base de nuestra fe, la base de todas nuestras creencias. El sacrificio de Cristo, su resurrección y su segunda venida. Entonces, de nada sirve que yo solamente pueda hablar y predicar sobre lo que Jesús hizo y no lo que Jesús hace y lo que va a hacer. Y hoy vamos a enfocarnos justamente en ese asunto. ¿Qué representa para la venida o para la vida de los creyentes la venida de Cristo? ¿Realmente nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos? ¿Cómo esto puede influenciar tremendamente nuestros hábitos, nuestra vida y cómo esto nos ayuda a superar los momentos más tristes y dolorosos de la vida? De eso hablaremos hoy aquí en nuestro programa. Así que, como siempre, Biblia en mano, lápiz y papel, que juntos vamos a estudiar sobre nuestra gloriosa esperanza. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, ya regresamos. Existen 3 palabras importantísimas dentro de la base del cristianismo: gracia, fe y esperanza. Las 3 tienen que ver con nuestro bienestar, tienen que ver con nuestra salvación, tienen que ver con nuestra entrega, tienen que ver con la razón de nuestra existencia. Y como creyente lo entendemos muy bien, pero quiero explicarte de manera breve lo que esto significa no solo para el creyente, sino para todo el ser humano. Si el ser humano rechaza la gracia de Cristo, está completamente perdido. Nadie se salva por hacer cosas buenas o por ser bueno, por ser honesto. Las personas se salvan por aceptar la gracia de Jesús. ¿Y qué es la gracia de Jesús? La gracia de Jesús está basada en su amor. Su amor no tiene límites. Su amor incluso es inexplicable. No hay manera de poder detallar, no hay manera de poder explicar el amor de Cristo. Entonces, cuando el ser humano rechaza su gracia, está rechazando el perdón, está rechazando la esperanza, está rechazando la salvación, está rechazando todo. Entonces, la gracia está basada en el sacrificio de Jesús, en el amor de Cristo, y es un regalo que Dios otorga al ser humano. El ser humano no merece la gracia de Dios. El ser humano merece justicia. ¿Qué cosa es justicia? La justicia es que tiene que pagar por todo aquello que hizo. Pero Dios, antes de poder ejecutar un juicio o justicia, porque Él es justo para toda la humanidad, Él extiende su gracia. Por eso es que gracia es recibir aquello que no merecemos. Justicia es recibir aquello que merecemos. Ahora, Dios nos otorga su gracia. Aquellos que rechazan su gracia son aquellos que pasarán y a recibir, obviamente, a pagar por todas sus faltas, por todos sus pecados, y finalmente serán destruidos. ¿Por qué razón? Porque la justicia de Dios es que Él odia el pecado, Él quiere eliminar el pecado. Entonces Dios ama al pecador, quiere eliminar el pecado, pero el ser humano, cuando rechaza la gracia de Cristo, se aferra al pecado, que cuando Cristo quiere destruir el pecado, tiene que destruirlo junto con el pecador. No porque quiere destruir al pecador, sino porque el pecador no quiere soltar el pecado. Esa es la primera palabra, gracia. La segunda palabra es fe. La fe es aquella que nos ayuda a poder visualizar más allá de las circunstancias presentes. El ser humano sin fe está muerto o está muriendo día a día. ¿Qué cosa hace que todos los días pueda levantarte motivado, sabiendo de que aquel día va a ser productivo, de que ese día vas a volver a casa, de que ese día vas a crecer, de que un negocio va a abrirse, de que tu hijo está creciendo, de que tu familia va a estar unida? Todo funciona en base a la fe. Pero la fe está basada ¿en qué? En confianza. Lamentablemente los seres humanos confían más en políticos, confían más en personas, confían más en seres humanos que les falla que en Dios. Entonces, ¿qué cosa es la fe dentro del plan de salvación? Es la respuesta humana ante el regalo divino. Dios me ofrece su gracia y yo lo acepto por medio de la fe. No lo entiendo todo, pero yo lo creo y yo confío. Y la fe me ayuda a sostenerme en los momentos de mayor crisis en la vida. Cuando paso por el valle oscuro, cuando hay silencio, cuando mis sentimientos ni siquiera me acompañan a pensar, Dios está conmigo. A veces el ser humano no siente eso. La fe es creer, es confiar, aun cuando no tenga todas las evidencias suficientes. Pero la fe no es vacía. La fe tiene una base. La fe está basada en evidencias. La fe es racional.
La fe no será racionalista, pero es racional. Y número 3, esperanza. Lo que mueve al ser humano es esperanza. ¿Por qué tú colocas a tus hijos al colegio? Tienes esperanza de que ellos puedan desarrollarse y puedan ser profesionales. ¿Por qué te casas? Con la esperanza de que puedas formar una familia buena, agradable, y que pueda ser el complemento y esa persona el complemento para tu vida. ¿Cómo se inician los negocios en la vida? Con esperanza. La vida está en base a la esperanza. Lamentablemente el ser humano pierde la esperanza. Ahora fíjate una cosa, cuando el ser humano rechaza la gracia de Dios, pierde la fe y pierde la esperanza, ha perdido el sentido de la vida. Y el apóstol Pablo me enseña lo siguiente, que mi fe se basa en la resurrección de Cristo. Por eso es que Cristo no es un héroe. Hay muchos que murieron en la historia como héroes, incluso se colocaron en lugar de otro. Héroe, pero no resucitó. Cristo es mi Salvador. Él murió y resucitó. Y Él dice, si Cristo no resucitó de los muertos, en vano es nuestra fe. O sea, ¿cuál sería la base de mi fe? ¿En qué yo creería? Mas yo creo en un Jesús que no solo murió, sino que resucitó. Y ese Jesús que resucitó va a volver otra vez. Y la venida de Jesús es la base de mi esperanza. Ahora quiero que entiendas. La base de mi salvación es la gracia de Cristo. La base de mis creencias es mi fe en Cristo. Mi fe. Y la base de mi esperanza es la segunda venida de Jesús. Sin la venida de Jesús, ¿cuál es la esperanza para la vida? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Ahora, la esperanza nos da razón para vivir, para soñar, para seguir adelante en medio de cualquier dificultad. La esperanza en sí es la virtud que le da sentido a la vida. Alguien colocó a la esperanza como a aquella chispa sagrada que prende el fuego del espíritu con la certeza de que podemos alcanzar nuestros mayores anhelos. Cuando el ser humano se apaga por dentro, cuando el ser humano pierde ese fuego, cuando el ser humano pierde la esperanza, se vuelve frío, árido, no puede visualizar más bien el futuro. Ahora, gracias a la esperanza que tenemos, fíjate, la madre tiene la seguridad de que su hijo recién nacido va a crecer sano y bueno. ¿Qué cosa es lo que alimenta? La esperanza. Gracias a la esperanza, aquellos que se casan y dicen vamos a ser felices están esperando lo mejor. Nadie se casa pensando en fracaso. Entonces, si es que ellos están pensando, esperando lo mejor, esa espera que se llama esperanza. Gracias a la esperanza, los negocios surgen. Una carrera profesional, miles de actividades se realizan día a día con la esperanza que nace, que crece en el corazón. Ahora fíjate, en medio de las tormentas de la vida, la esperanza se transforma en el ancla del alma, en aquello por el cual se sostiene y permanece firme a pesar de todas las dificultades que pueda tener. Pero ¿sabes qué cosa es lo triste? Que cada vez nosotros encontramos gente sin esperanza. Muchos pierden la esperanza, viven sin esperanza. ¿Y qué cosa hace que puedan perder la esperanza? A veces puede ser la extrema pobreza, no visualizan más el futuro con esperanza, pierden el empleo de un momento para otro, pierden la esperanza, porque su esperanza puede estar ¿en qué? En dinero, en el trabajo. Su esperanza puede estar en algo que surja, en una respuesta, en la política. No sé, los seres humanos a veces colocamos nuestra esperanza en un lugar fallido, en un lugar que se quiebra. Entonces, cuando perdemos eso, perdemos la esperanza. Todo se vuelve gris.
Es triste cuando nuestra esperanza no está en Dios, porque cuando nuestra esperanza está fuera de Dios, todo en el cual colocamos nuestra esperanza se acaba, tiene fecha de vencimiento, nos fallan, nos traicionan, nos dan la espalda y se van. Entonces, la pobreza viene, roba nuestra esperanza, si nuestra esperanza está en el dinero. Viene la falta de trabajo, roba nuestra esperanza, si mi esperanza está en la estabilidad por el trabajo que tengo. Si mi esperanza está en solamente mis sueños, sin Dios, viene una enfermedad o una crisis familiar y comienza a carcomer mi espíritu. Entonces, ¿qué sucede? El ser humano le resulta difícil poder mirar el futuro con fe y esperanza. ¿Y sabes qué cosa es lo triste? Es que cada día hay gente que va perdiendo la esperanza. Cada día. Según la Organización Mundial de la Salud, dato estadístico realmente asustador, dice que cada 40 segundos alguien coloca fin a su vida. ¿Ya te pusiste a pensar que mientras tú estás allí en tu sofá mirando este programa, o estás con la familia, o solo, o estás en el celular, o estás allí en YouTube, o en Facebook, o escuchando por la radio, o viendo por la TV, hay tantas personas que en este momento, mientras tú estás allí, están justamente intentando colocar fin a su vida? En este instante hay tanto dolor, tanta angustia, y el mundo cada vez está perdiendo el sentido de la vida. ¿Qué cosa pierde? La esperanza, porque cuando pierde la esperanza ya no puedes ver nada. ¿Para qué continuar viviendo? Ahora, la gente en sí que quita su vida, hay un estudio interesante que dice la gente en sí no quiere quitar la vida, porque el ser humano nació para vivir y el ser humano se aferra a la vida. Dios colocó en nuestro corazón aquel deseo de poder vivir a pesar de lo que suceda. Pero llega un momento en que la gente no puede más avanzar porque hay un dolor que le aplasta. Pierde la esperanza, pierde la fe, pierde todo y el dolor aumenta. Entonces el ser humano, por quitar ese dolor, mejor piensa así: voy a quitar mi vida. El ser humano no quiere quitar la vida, quiere arrancar el dolor que no puede soportar. Yo quiero mostrarte cómo la esperanza nos ayuda a fortalecernos en los momentos más angustiantes de la vida. ¿Tú sabes quiénes son los que últimamente, digamos por noticias, gente que está quitando la vida? Personas brillantes, personas famosas, cantantes, actores, poderosos. Y personas que tú lo ves y dices, pero tienes todo en la vida. Adolescentes. Uno puede pensar que los adolescentes no están pensando en eso porque piensan que no tienen problemas. Tienen tanta confusión, tanta carencia, tanto vacío, tanto dolor no expresado, acumulado. Cada vez hay más abusos, cada vez hay más dolor, cada vez hay más violencia, cada vez jóvenes más confusos, adultos que pierden el sentido de la vida. ¿Qué cosa es lo que ven? No ven más que un túnel sin fin oscuro. ¿Qué cosa pierden? La esperanza. Entonces, el dolor que el ser humano oculta es más peligroso que cualquier guerra o cualquier pandemia. Quiero que me entiendas bien. Yo no estoy minimizando el otro problema. Las guerras nos traen dolor. ¿Cómo oramos cada vez que hay conflictos para que eso pueda cesar? Porque es el egoísmo del hombre que le lleva incluso a ponerse en conflicto con otras personas y miles de inocentes mueren. Pandemias vienen y arrancan de nuestro lado personas que quieren vivir. Pero quiero que sepas que la mayor amenaza del ser humano no es externa. La mayor amenaza está dentro. Imagínate, cada 40 segundos una persona se quita la vida. No por un accidente, no por una guerra, no por una pandemia, sino porque dentro está seco. Perdió el sentido de vivir. Entonces la mayor amenaza está en el corazón humano. Y a veces luchamos para poder solucionar las cosas externas. Hay personas que por afuera todo está tranquilo, todo está bien, pero por dentro está un caos, por dentro está carcomiendo un vacío, por dentro no soportan más el dolor, por dentro. Ahora, quiero que entiendas, existe un peligro extremo externo, pero el mayor peligro es interno. La gente carece cada día de esperanza, se ve hundida, piensa que no más va a salir, no ve salida, no ve solución. Personas caen y no encuentran soporte.
Entonces yo me pregunto, si cuando una persona cae, no encuentra soporte porque no tiene fe, no tiene esperanza, ¿a dónde va? No importa, el dinero que tiene no te sirve. La fama, el poder, la juventud, la vida, todo lo que logras, tus títulos, no te sirven en el momento cuando caes, cuando necesitas que alguien te abrace, que alguien te fortalezca. Entonces, si pierdes la fe, si no confías en Dios, si pierdes la esperanza, tú caes. Ya no encuentras más fortaleza ni fuerza para continuar. Cuando yo abro la Biblia, yo encuentro que el apóstol Pablo habla cómo nuestra esperanza en Cristo puede sostenernos. Y quiero que leas conmigo, mira, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Aparentemente hasta aquí solamente se está presentando. Y esto es un saludo que le está haciendo. Pero en su saludo él coloca una palabra extraordinaria y dice así: yo soy apóstol de Jesucristo y porque Él es nuestra esperanza. Voy a leer nuevamente. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A él no le interesa tener una biografía grande, aunque Pablo podría cada vez que saluda decir así: aquí le saluda el políglota, el doctor, el que fue a la universidad, aquí le saluda el intelectual, aquí le saluda aquel que... No, a él le importa todo lo que logró en la vida. Él lo que quiere es que las personas entiendan. Quiero que sepan que Jesús es nuestra esperanza. Y él comienza a presentarse a sí mismo en una sola palabra: soy apóstol de Jesucristo, pero Jesucristo es mi esperanza. ¿Tú estás entendiendo eso? Jesucristo es mi esperanza. Este es el mensaje central. Y este mensaje central está en toda la palabra del Señor. Y quiero que entiendas que fuera de Jesús no hay, ni habrá alguien que pueda traer esperanza para la vida. Tú estás confiando mucho en político. Deja la política, confía en Dios. Yo no entiendo, hay personas que incluso discuten y se pelean. Finalmente el político ni te conoce quién eres. Y tú estás peleándote con tu prójimo, estás peleándote con tu hermano, estás dividiendo familia innecesariamente. Finalmente confiando en un ser humano que puede fallar. ¿Dónde estás colocando tu esperanza? ¿En entretenimiento, en tecnología, en ciencia, en filosofía? ¿En qué? El ser humano falla. Nuestra esperanza está en Cristo. Y Pablo me encanta. El Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Si Jesús no es tu esperanza, todo lo demás se desbarata. Cuando caes, ¿en qué te vas a sostener? ¿Qué motivación tienes para continuar en la vida? Cuando todo está bien, está todo excelente. Cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene la muerte, cuando viene la tragedia, cuando viene el dolor, ¿en qué está tu esperanza? ¿Te favorece el dinero? ¿Te favorece la fama? ¿Te favorece el reconocimiento? ¿Te favorece? Todo lo demás es correcto. Pero si tú no tienes esperanza en Jesús, todo será vacío. ¿Y dónde está la esperanza? Nuestra esperanza está en Jesucristo, porque Jesucristo ha prometido que el mal no tendrá la última palabra. Que Jesús vendrá para poder colocar punto final a nuestra historia de dolor. La esperanza de poder disfrutar de un futuro glorioso en una tierra nueva tiene un significado real. ¿Pero por qué yo tengo que creer en eso? Mi esperanza no es vacía. Mi esperanza tiene una base. Y la base es lo que Jesús ya hizo en el pasado. ¿Cómo yo puedo confiar y esperar de que las cosas van a mejorar? Quien va a traer mejoría a este mundo no es la firma de presidentes, no es un nuevo político. Quien va a mejorar las cosas es más. Las cosas no van a mejorar, las cosas van a empeorar. Quiero que entiendas bien esto. Mientras más nos aproximamos al fin del siglo, al fin...
de la historia, al fin de nuestro mundo, cada vez las cosas empeoran. Así que cuando alguien venga y te diga, conmigo las cosas mejoran, conmigo hay paz, conmigo hay seguridad, eso es mentira. Cada vez habrá más dolor, cada vez más injusticia. Claro que algunos pueden allí menguar, aliviar, ayudar por un momento, pero la oscuridad va a crecer. Ahora, quien me trae esperanza verdadera es Jesucristo. ¿Y por qué Jesús? Porque Él me garantiza que el mal no será para siempre. ¿Y cómo yo lo creo? Por lo que Él ya hizo en el pasado. Mira, ve, su primera venida es la garantía de que Él volverá por segunda vez. Así como tantas profecías anunciaban la primera venida de Jesús, hay tantas otras que me garantizan su segunda venida. Si Él cumplió con su primera venida, entonces hay garantía de que vendrá por segunda vez. La primera vez vino como un niño indefenso, pero la segunda vendrá como Rey de Reyes en gloria y majestad. ¿Quién viene? Ese mismo Jesús que murió en la cruz, ese mismo Jesús que resucitó al tercer día. Es el mismo Jesús que hoy quiere vivir en el corazón. ¿Para qué? Para traer esperanza. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 27, una vez más el apóstol Pablo. Dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A mí me encanta, voy a unir aquí los dos textos, el primero con el segundo. El primero dice, Jesucristo es nuestra esperanza. Y este texto de Colosenses dice así, Cristo cuando mora en mí me da una esperanza de gloria. Una esperanza que brilla, una esperanza que puede interrumpir la noche más oscura de la vida, porque es una esperanza gloriosa. Y quiero que sepas que este es el secreto sublime de una vida con sentido, una vida que tiene esperanza porque tiene a Cristo, y el que tiene a Cristo tiene una esperanza gloriosa. Y la pregunta es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo yo puedo permitir que Cristo pueda ser mi esperanza gloriosa? Que mi vida pueda tener sentido. Entonces vamos conmigo al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24 dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay muchos que ignoran este texto y solamente sueñan con una corona de vida, pero Jesús dijo, antes de la corona hay una cruz. ¿Estás entendiendo? Antes de la corona hay una cruz. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres que yo viva en ti? ¿Quieres tener esperanza? Muy bien. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Tomar la cruz es símbolo de crucifixión. Entonces, tomar la cruz significa crucificar mi egoísmo, mi yo, para que Cristo pueda estar en el trono de la vida. Entonces, cuando yo estoy crucificando mis deseos, mis caprichos, mi propia voluntad y me someto a la voluntad de Dios, mi voluntad se coloca en armonía con la voluntad de Dios, es porque Cristo comienza a vivir en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque yo estoy crucificado. ¿Qué cosa estoy crucificando? Mis propios intereses. Yo estoy llevando una cruz, pero estoy llevando con placer. ¿Por qué razón? Porque en esa cruz están muriendo mis deseos pecaminosos, mi vida antigua, y Cristo está en el trono, y mi voluntad está sometida a su voluntad. Cristo vive en mí. ¡Wow! Ahora, ¿cómo puede Cristo ahora vivir y morar en la vida? ¿De qué manera lo hace? Por medio del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16 al versículo 18, Jesús dice para sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y me encanta porque el versículo 18 dice, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, por medio del Espíritu Santo, Él está con nosotros y en nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo entra en mí? ¿Acaso es una fuerza? ¿Acaso es un aire? ¿Acaso es un viento que entra a mí? No, el Espíritu Santo vive en mí, limpiando mi mente. ¿A través de qué? De la palabra. Yo no puedo decir, el Espíritu vive en mí cuando no tengo tiempo para leer la Biblia.
Yo no puedo decir el Espíritu Santo está en mí cuando no tengo tiempo para mi comunión con Dios. Yo no puedo decir el Espíritu Santo está en mí cuando yo no soy obediente. ¿Entiendes? ¿Quieres que Cristo viva en ti? Dedica tiempo, abre la Biblia, ora, sé obediente, sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. No seas fiel solo a lo que dicen por allí. Hay algunos que son más fieles al pastor que a la Biblia. Otros que son más fieles a la iglesia que a la Biblia. Tú tienes que obedecer, claro. Pero si aquello que dice el pastor o aquello que dice la iglesia no está de acuerdo con la Biblia, yo doy fidelidad a la Biblia. Entonces, Cristo vive en mi corazón de esa manera. Y con Cristo en mi corazón, entonces la vida se convierte en una vida de victoria. Cuando te digo que hay victoria, es porque hay lucha. La vida no es fácil, querido. ¿Y qué cosa me hace luchar? La esperanza de gloria. ¿Estás entendiendo? Entonces, para el cristiano, la esperanza de ver a Jesús cuando Él venga es la culminación de todos sus anhelos. Pero ¿cómo es que yo tengo viva la esperanza? Primero, Cristo tiene que estar en el trono de mi vida. Primero tiene que estar en mi corazón. Él es el que aviva aquel fuego, aquella llama. Y la esperanza en el regreso glorioso de Jesús tiene un fundamento. Mira, si Jesús no volviese a esta tierra, la fe no tendría sentido, la vida no tendría sentido y la muerte de Jesús no tendría sentido. La victoria lograda en la cruz se completará únicamente cuando Jesús vuelva por segunda vez en gloria y majestad. Entonces ahí es donde la redención del ser humano será total y definitiva. ¿Por qué? En la cruz, ¿qué cosa hizo? Él me libró de la penalidad del pecado. Déjame explicarte de manera breve cómo es que la fe, la gracia, la fe y la esperanza están dentro del plan de salvación como en una línea. Yo lo voy a colocar con 3 P's. ¿Está bien? En la cruz, Él me muestra su gracia, su perdón, su salvación. Y ahí voy a colocar la primera P. Él me libra de la penalidad del pecado. ¿Cuál era la penalidad del pecado? Yo merezco morir. Pero Cristo se coloca en mi lugar para morir en mi lugar. ¿Correcto? Él muere en mi lugar. Él me libra de la penalidad del pecado. Pero Jesús no solamente hizo sacrificio en la cruz. Hoy está realizando su obra. Porque a veces nos enfocamos solo en lo que Jesús hizo y no en lo que Jesús hace. ¿Qué cosa es lo que hace Jesús? Hoy Jesús está intercediendo por mí en el santuario. Hoy me está dando la oportunidad de salvación. Y hoy trabaja en mi corazón por medio del Espíritu Santo para darme la segunda P. ¿Cuál es la segunda P? Él me da poder sobre el pecado. Hoy me libra del poder del pecado. El pecado ya no tiene más control en mi vida porque Cristo me da poder para vencer. Entonces, primero me libra de la penalidad. Segundo, me libra del poder ahora. Aquí, ¿qué cosa ejerce? La fe. En primer lugar está la gracia, en segundo lugar está la fe. ¿Y dónde está la esperanza? En la tercera P. Porque cuando Jesús regrese por segunda vez, Él me librará de la presencia del pecado. ¿Entendiste? Me libró de la penalidad, hoy me libra del poder del pecado y cuando Cristo regrese me librará de la presencia del pecado. Porque nunca más después de eso habrá pecado. Ahora te voy a explicar un poquito mejor. Mira, en las religiones paganas, la salvación está entendida de una manera diferente. Para que el ser humano se salve, se piensa que el ser humano tiene que convertirse en Dios, o mejor, el ser humano tiene que elevarse a Dios. Por eso ahí aparece la meditación trascendental. Yo tengo que purificarme y elevarme y unirme. Personas buscan experiencia en la naturaleza, personas buscan un ser superior. Ese es en las religiones paganas. ¿Por qué? Porque se coloca el énfasis en que el ser humano tiene que elevarse, ¿correcto? Pero bíblicamente, en la fe cristiana, la salvación no es que yo tengo que elevarme. La salvación depende de alguien que elevado baja hasta la tierra. La salvación depende de la venida, del descenso del Dios hacia el hombre. En lo que Dios hace en favor del ser humano para salvarlo. Al venir por primera vez a esta tierra, Cristo dejó toda la gloria de los cielos y se hizo semejante al ser humano. Jesús descendió hasta el abismo del pecado. Él murió
para que nosotros podamos elevarnos a la gloria de la vida eterna. Pero no solo murió, también resucitó. Para poder entender un poquito mejor esta historia, leí en un libro que hace algún tiempo, en un edificio de 40 pisos, sucedió un incendio repentino. Entonces las llamas se expandieron allí con tanta rapidez que se hizo muy difícil rescatar. Las llamas, el humo, el calor, era una mortal amenaza para todos. De pronto desde abajo se escuchó una invitación urgente. Por favor, no bajen, suban a la azotea, porque no había otra manera de salvarlos. ¿Y por qué no tenían que bajar? Porque las escaleras y los elevadores que dirigían a la calle estaban inaccesibles. Las llamas estaban envolviendo todo el edificio. ¿De dónde venía la salvación? De arriba. Algunos que escucharon la invitación, en lugar de subir, comenzaron a bajar y finalmente fueron consumidos por el fuego. Otros